¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta noche le agradecemos nuevamente por traernos con bien a la iglesia para orar, para cantarle, para ofrendar y especialmente para aprender de su palabra. Le pido que bendiga este mensaje en nuestros corazones y bendiga también los mensajes que los maestros estarán dando a los niños, que ellos puedan estar atentos, que puedan aprender y que lo que han estado aprendiendo en esta iglesia, aun cuando sean jóvenes, adultos, no se les olvide, que siempre tengan presente que usted les ama, que hay un lugar donde ellos deben de estar siempre, que es en su casa, en la iglesia, donde se enseña y se predica su palabra. Ayúdenme en esta noche a hacer una bendición a todos mis hermanos, a nuestros visitantes. Ayúdenos a esforzarnos a no olvidar lo que estaremos aprendiendo. Ayúdenos, Señor, a recordarlo, especialmente cuando más necesitemos recordar este mensaje, y seguramente habrá algunos de los que estamos aquí que necesitamos tener la fe suficiente para superar cualquier situación difícil en nuestra vida. Y Señor, yo sé que es algo que todos necesitamos, pero hay quienes posiblemente necesitemos más que otros y más a tiempo que otros. Por favor, ayúdeme a enseñar de una manera entendible estos pasajes tan importantes. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Sin duda, lo más difícil de superar en la vida del ser humano es la muerte de alguien a quien nosotros amamos. Creo que lo más terrible y lo más difícil de aceptar es cuando sabemos que estamos a punto de morir por alguna enfermedad o algún accidente. Esas cosas son obvias porque Dios nos creó con un corazón, con sentimientos, y aunque pareciéramos ser fuertes, inquebrantables, la verdad que no lo somos. Aunque
evitemos las lágrimas, el llanto y el clamor. Por dentro estamos sufriendo y lamentándonos, llorando. Quisiéramos que nunca pasáramos por un tiempo de perder un ser amado. Quisiéramos que nunca nos dieran una mala noticia, que nos quedan semanas de vida, que nos dieran la mala noticia que tenemos una enfermedad mortal. Pero es inevitable. Nuestros seres amados, al igual que nosotros, un día, quiéramos o no quiéramos, vamos a morir. Aquí, hermanos, lo importante en esto, sabiendo que no podemos evitarlo, es agarrarnos de las promesas de Dios. Es, hermanos, pedirle a Dios que a través de su palabra haga crecer nuestra fe. Hay una diferencia en la muerte del ser humano y del cristiano. Cuando un cristiano ha sido fiel, cuando un cristiano ha crecido en la fe, cuando un cristiano tiene la esperanza que Dios nos ha dado y entiende lo que la Biblia dice acerca de la muerte, yo lo he visto. Mueren en paz y hasta felices. Pero cuando alguien, hermanos, es infiel a Dios, cuando alguien es borracho, fumador, mujeriego, maldiciente, que no le ha interesado las cosas de Dios, que no se ha preocupado por estar bien con Dios, y que engañado en su corazón piensa que va a vivir muchos años y que a pensar que la muerte va a tardar mucho en venir. Hermanos, he visto a gente morir miserablemente, angustioso, con temores, hermanos, por la clase de vida que llevan. Pero aquí dice algo, hermanos, la Biblia, de lo que siente y piensa Dios acerca de la muerte, y escúcheme bien, acerca de la muerte de las personas buenas. Dice la Biblia en Salmo 116, versículo número 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Sabe? Este pasaje puede ser o podría ser incomprensible por nosotros. Podemos pensar, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno, tan misericordioso, al cual le servimos y le cantamos y tratamos de hacer su voluntad, cómo Él puede decir que la muerte de mi hijo, de mi hija, de mi esposa o de mi esposo o aún mi propia muerte sea estimada, sea valorada ante los ojos de Dios? Que no sea una lamentación, que no sea un quebranto de corazón, sino que al contrario, Dios estima la muerte de sus santos. No está hablando de los impíos, no está hablando de los malvados. Recuerden que la palabra santo significa alguien que se ha apartado de las cosas malas para hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde algunas veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué se murió este joven si era tan buena gente? ¿Por qué se murió este hermano si era tan buena gente? ¿Por qué se murió esta hermana o mi hijo o mi hija? Yo sé que era el mejor hijo de la familia, era la mejor hija. ¿Por qué? Sí nos preguntamos. Pero la Biblia sigue diciendo, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Quiero decirles, en primer lugar, en este mensaje, hermanos, que este asunto de la muerte de gente buena, de los santos de Dios, de los fieles, de los creyentes, de los seguidores de Cristo, no debería de sorprendernos, hermanos, porque ya lo acabo de decir. Ciertamente nos sorprende. ¿Por qué si este hermano era tan dedicado? ¿Por qué si este jovencito era tan buena gente? ¿Por qué si esta familia eran tan buenos? ¿Por qué? Que no nos sorprenda, hermanos. Porque, mire, allá en Mateo 24:9, mire lo que dice la palabra de Dios. Y no estamos fuera de contexto. Vamos a ver más adelante, hermanos, como vaya transcurriendo el mensaje, vamos a ver algunos pasajes más. Dice en el versículo 9 de Mateo 24, profetizando Cristo acerca de lo que sucedía con varios de sus seguidores en el futuro. Dice la palabra de Dios: entonces os entregarán a tribulación y os, ¿qué, hermanos? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya el Señor de antemano habla de un sufrimiento, habla de padecimiento, habla de persecución, va a haber tribulación. Dice: algunos de vosotros los van a asesinar, los van a perseguir, los van a aborrecer. Hermano, la muerte no debe sorprendernos a nadie de nosotros, hermanos. Estamos en un mundo donde la muerte nos puede esperar a la vuelta de la esquina. Ahora, ciertamente podríamos decir: si el Señor sabe que un día de estos vamos a morir, si el Señor sabe que vamos a ser perseguidos, encarcelados, aborrecidos y asesinados en el futuro, ¿por qué no lo evita el Señor? Tenga paciencia, lo vamos a ver. Pero las preguntas que muchas veces el cristiano se hace, o más bien las preguntas que nos hacemos en cuanto a la muerte de gente buena, Dios nos tiene una respuesta. Podemos estar nosotros leyendo la palabra de Dios y darnos cuenta, hermanos, de personas buenas que murieron y no había una explicación de por qué a ellos, por qué ellos tuvieron que morir. La Biblia nos habla de uno de los discípulos de Jesucristo, Jacobo, el primer mártir o uno de los primeros mártires. Mire, este hombre había dejado su trabajo, había confiado en el Señor Jesucristo, había decidido seguirlo, había decidido, hermanos, predicar el evangelio, había decidido servir al Señor Jesucristo. Y un día, hermanos, Herodes lo agarra y le corta la cabeza. ¿Qué cree que pensó su mamá, su papá, sus hermanos, su familia? Mira nada más, puede ser que alguien, mira nada más, dejó todo. Su vida comenzó a ser diferente, se comenzó a portar bien, confió en el Señor Jesucristo y mira nada más, ¿qué pasó? Dios mío, ¿por qué permitiste que le cortaran la cabeza? Hermano, a una edad temprana, comenzando su ministerio, le cortaron la cabeza, hermanos. Perdón, fue muerto a espada. Jacobo fue muerto a espada. Vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, uno de los hombres más espirituales, de buen testimonio, de fe. A Esteban, hermanos, no era una mala persona,
no era un perverso, no era un criminal, no era un malvado, no era un blasfemo. Lo agarran y lo apedrean, hermanos, y muere apedreado Esteban. Y ahora sí voy a hablar del decapitado, Juan el Bautista, hermanos. Mire, la Biblia dice, hermanos, que Juan el Bautista era el hombre más grande que haya nacido de mujer, a excepción de Jesucristo. El mejor hombre. Y con esto que le estoy diciendo yo, hermanos, allí surge la pregunta que a veces nos hacemos. Yo he conocido a cristianos que pierden a un ser amado y están llorando y se atreven hasta decir, y los entiendo, decir: ¿por qué si hay tanto borracho? ¿Por qué si hay tanto ladrón? ¿Por qué si hay tanto marihuano? ¿Por qué si hay tanto criminal? ¿Por qué ellos no? ¿Y por qué mi hijo sí? Se hace esa pregunta, hermanos. ¿Por qué? Esta iglesia ha pasado por momentos difíciles. Hemos visto partir gente buena, buenos cristianos de nuestra iglesia. Hemos estado en muchos funerales. Yo me recuerdo, hermanos, en uno de esos tiempos difíciles de nuestra iglesia, nuestros vecinos inconversos, óigalo bien, nuestros vecinos inconversos nos llevaron café, nos llevaron pan, nos llevaron comida, y a mí personalmente me lo dijeron llorando: pastor, ¿por qué a ustedes, pastor? Nosotros sabemos que son gente de bien. Sabemos cuánto han ayudado a la gente. Sabemos que son personas buenas. ¿Por qué a ustedes y no a otros? ¿Por qué? Gente inconversa, hermanos, preguntándose ¿por qué? Y es una pregunta, hermanos, que cuando nos pasa algo doloroso y triste, nosotros decimos: ¿por qué, Señor? Como si fuéramos malvados, como si nos hubieras castigado, como si hubiera estado enojado con nosotros. ¿Por qué? Vea, hermanos, allá en su Biblia, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo está diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Las ovejas y los bueyes y los machos cabríos, los animales que ofrendaban a Dios, tenían que ser sacrificados, degollados, para presentar, hermanos, la sangre y el cuerpo. Ahora el apóstol Pablo está usando esa palabra, que ya está listo, hermanos, para ser sacrificado. ¿Sabe de qué manera sabía Pablo que iba a morir, hermanos? Iba a ser sacrificado. A Pablo le cortaron la cabeza en Roma, hermanos. No por ser un ladrón, no por ser un malhechor, no por ser un blasfemo, no. Uno de los hombres más buenos que pisó esta tierra y más beneficio ha traído a la sociedad, y que por causa de ese hombre usted y yo estamos hoy aquí reunidos escuchando la palabra de Dios. Hermanos, le cortaron la cabeza, lo asesinaron, lo decapitaron. Y la pregunta es: ¿por qué? Dios lo permitió. Ciertamente, hermanos,
no es difícil para nosotros de que el alcohólico de nuestra colonia murió de cirrosis. No es sorpresa, es el camino que iba a seguir y a dónde iba a terminar. El fumador murió de cáncer. El joven en las pandillas murió apuñalado. El ladrón se cayó del techo y se mató. No es sorpresa, ese es el camino que llevaba. No decimos por qué. Pero cuando alguien, hermanos, es bueno, sí nos decimos por qué. Una esposa puede decir: ¿por qué a mi esposo nunca me engañó? Siempre nos trajo comida, nos compró una casa, pagó siempre el recibo de luz y del agua, y nos vistió y nos cuidó. ¿Por qué? La pregunta, hermanos, ahí está. Mi mensaje, hermanos, no va a ser tan largo, ni con muchos puntos, pero le voy a decir la primera razón por qué Dios permite que gente muera, gente buena tenga que morir. Y espero que no le parezca egoísta esto, pero más adelante vamos a ver algo consolador, de todas maneras. Acompáñenme a sus Biblias a Hebreos 11, 39, 40. Hebreos 11, 39 al 40. Desde el 37. Dice: fueron apedreados como Esteban, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada como Jacobo y Pablo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El versículo que quiero que usted note aquí es el 39, hermanos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Jacobo muerto a espada, Esteban apedreado, Juan el Bautista decapitado, el apóstol Pablo decapitado. Dice la Biblia, hermanos, que estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Sabe que esos hombres de Dios que murieron de esa manera, Dios lo permitió para que la gente viera su testimonio que ellos tenían y que no estaban vacilando en cuanto a la fe, hermanos? Para animarnos a nosotros, para inspirarnos a nosotros, para retarnos a nosotros, hermanos, que no neguemos nuestra fe. Pensamos que fe es recibir todo lo bueno y no lo malo. Hermano, alguien que tiene fe en que Dios puede hacer muchas cosas buenas, pero tiene confianza en que lo malo que nos pase, ahí está Dios por alguna razón permitiéndolo para bien de nosotros. Esos cristianos, hermanos, de los cuales nos habla aquí Pablo en el capítulo 11, fueron una inspiración para los cristianos venideros. La iglesia primitiva fue perseguida. Por causa de la persecución, pasaron fríos, cárceles, hambres, muerte. Se dice que cuando los cristianos llegaron a Roma, o cuando sí llegaron a Roma y muchos se comenzaron a convertir en Roma, a convertir a Cristo en Roma, los empezaron a perseguir.
Los culparon de que Roma se había sido incendiada por causa de los cristianos y los comenzaron a perseguir. Se dice que en la Coliseo ponían a las familias cristianas delante de un montón de gente romana y soltaban los leones y decían: a ver si niegan su fe, a ver si la niegan de su Salvador, a ver qué hacen. Y soltaban los leones, hermanos. Se dice que las familias estaban juntas, padre, madre e hijos e hijas, agarrados juntos, orando y cantando, mientras que venían los leones y hermanos y arrancaban a un hijo o arrancaban a la hija y los despedazaban. Pero ellos seguían cantando y orando al Señor a pesar de eso, hermanos. ¿Sabe qué es? Es un testimonio que ellos estaban en serio, que habían confiado en el Señor. Ahí estaban valientemente soportando que le soltaran los leones y se los tragaran, hermanos. Eso fue real. Está en la historia universal, hermanos. No fue una vacilada, no fue una fábula. Se dice una ocasión, hermanos, que agarraron a una familia allá en Roma y los metieron en un foso, en un pozo, en una fosa. Padre, madre e hijos e hijas los metieron ahí, hermanos. Y en ese lugar estaban leones hambrientos. Ponían a los leones ahí, no les daban de comer, para que estuvieran listos para desgarrar y destrozar y tragarse a los cristianos. Estaba uno de los soldados que los arrojaron ahí, a los cristianos, a una familia. Y antes de que los leones los devoraran, hermanos, esos cristianos valientemente y sin negar su fe, comenzaron a alabar al Señor, a glorificar el nombre de Dios, de tal manera, hermanos, que uno de los soldados, al ver su valor, al no negar su fe, al estar siendo devorados por leones, fue impactado por la fe de ellos, y el soldado creyó y se arrojó a ser tragado también por los leones. Hermanos, Dios permitió eso, dejando testimonio de la fe de ellos, para que nosotros, hermanos, en las angustias, en las pequeñas amenazas y pequeñas persecuciones, no neguemos nuestra fe, no dejemos al Señor. Mire, a algunos hermanos, nadie los está amenazando de muerte y nada más por este poquito frío ya no vinieron. Apenas les duele la uña y dicen: ¿dónde está Dios? Mi uña, mi dedo se me está infectando. Ya. Bueno, por eso Dios permitió que esos hombres valientes pasaran por todo esto, para que nos animaran a nosotros, para que fuéramos inspirados por ellos, para tomarlos de ejemplo, que esta, hermanos, es una verdadera fe, genuina, verdadera, que está dispuesta a entregar su vida por lo que creen. Mira, algunas hermanas que ya tienen tiempo, no hablo a las nuevas, no están ni dispuestas a dejar el pantalón y ponerse una falda como cristiana. Algunos jóvenes andan con su greña larga y no quieren cortarse el pelo como hijos de Dios. Hermano, ¿cuántos jóvenes les da vergüenza todavía venir con una Biblia, salir de su casa con una Biblia, subirse al camión con una Biblia y venir a la iglesia? Mientras que estos cristianos nos dieron testimonio de su fe, soportando que los decapitaran, que los mataran con espada, que los cortaran con serruchos, que los quemaran y asaran vivos, que los colgaran en árboles, que los quemaran en costales con brea. No negaron su fe, así murieron. Y alguien puede decir: ¿por qué? Si eran buenos, a nadie le hicieron mal. Para que usted y yo viéramos lo que es un verdadero cristiano. Porque hoy en día, hermanos, faltan muchos cristianos que son verdaderos.
Esta es una anécdota, no sé, yo la he escuchado, o una ilustración que han dado, hermanos, y es bueno para calificarnos nosotros mismos. Se dice, no sé si haya sido así tan cierto, hermanos, no sé, pero se dice que en una reunión como esta, entró un grupo de criminales con ametralladoras en mano. ¿Qué haría usted si entrara un grupo de zetas aquí con ametralladoras? O los del Golfo. Y no estamos tan lejos de que un día seamos perseguidos. En Chiapas ya cerraron 100 iglesias cristianas. 100. Y están siendo perseguidos y despojados de sus casas y de sus tierras. En Chiapas, aquí está sucediendo. Se dice que entraron esos hombres armados y dijeron: pónganse de pie todos los que son cristianos en este lugar y pásenle ahí al frente todos los que son cristianos. ¿Qué haría usted? ¿Pasaría al frente para decir, no, pues yo soy cristiano? Y se dice, hermanos, que pasaron al frente unos cuantos y dijeron: los que no son cristianos, salgan, váyanse, queremos que se queden los puros cristianos. Y a su mente venía que los iban a ejecutar. Y salieron, hermanos, una bola de cobardes que negaron su fe inmediatamente. Se salieron. Y esos hombres dijeron: ahora sí, cierren todas las puertas y comiencen el culto, porque queremos estar con verdaderos cristianos. ¿Qué haríamos si nos pasara eso aquí? ¿Cuántos saldrían? ¿Cuántos se quedarían? Yo creo que algunos saldrían hasta chillando: ay, es que yo no soy cristiano, pues yo vengo porque mi esposa me trae. Es que mi mami me trajo, pero no, yo no soy cristiano. Para ejemplo, para inspirarnos, animarnos, consolarnos. Pero otra cosa, hermanos, y es una de las cosas más hermosas, es que nosotros solamente nos enfocamos en el momento de sufrimiento, pero por falta de fe no vemos más allá de lo que Dios ya nos ha dicho muchas veces, hermanos. Vaya a Apocalipsis, por favor, hermanos, capítulo 6, versículo 9 al versículo número 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, fíjese ahí, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. ¿Sabe? A estos cristianos, hermanos, los persiguieron, o más bien estarán siendo perseguidos en la gran tribulación. Los estarán decapitando, cortando la cabeza. Esto va a suceder, hermanos. Va a haber una persecución mundial. Y literalmente, hermanos, miles y miles y miles de gentes van a ser decapitadas por la fe en Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, pensamos como el mundo, y no estoy diciendo que no tenemos sentimientos y que no nos debe doler, como algunos que dicen: no, es que un cristiano no debe de llorar. No, tú estás mal, estás fuera de contexto. Cristo lloró. O como otros que dicen: no, es que tú eres cristiano, no te debes de enojar. Cristo también se enojó. Lee la Biblia. Pero hermanos,
Cuando nosotros estamos enfocados en las cosas de este mundo nada más y no vemos más allá, nos vamos a deprimir, nos vamos a decaer, desanimar, desalentar y hasta amargarnos con Dios. Porque vemos el presente del sufrimiento, de la pérdida, de la partida de alguien que amamos, y ahí nos quedamos, o ahí nos podemos quedar y ya no se ve más allá. Y el más allá que Dios nos ha prometido, eso es lo que nos consuela. En su momento, en la tierra, estos cristianos fueron perseguidos, se escondieron, pasaron hambre, pasaron sed, calor, angustia, y les cortaron la cabeza. Algo triste, algo muy lamentable, hermanos. Pero ¿qué dice, hermanos? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Esas almas, hermanos, esas personas que fueron decapitadas, ya estaban con el Señor con vestiduras blancas, ya descansando de sus tribulaciones, persecuciones, del sol, del hambre, de la sed. Ya estaban con el Señor, hermanos. Ahora eran almas que veían, que hablaban, que escuchaban, que fueron vestidas. Y ahí es donde, hermanos, hace falta creerlo completamente. Si tu niño, tu niña, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, o nosotros mismos, hermanos, llegamos a morir, hermano, en el instante nuestra alma va con el Señor. Tenemos que creer en eso. ¿Por qué? Porque está registrado en la palabra de Dios. Ahora, hermano, parece que los científicos creen más que algunos cristianos en la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, científicos, hermano, si te documentas un poquito, los científicos, los médicos están dando más información que algunos cristianos acerca del alma. Se hicieron estudios de un hombre que está en agonía y de un hombre, hermanos, que pasa a la muerte. Cuando está en agonía, lo pesan y cuando muere, creo que pierde 16 gramos. Y la ciencia está asombrada. Y ellos dicen, ¿qué puede ser si no es que es el alma? Hermanos, la ciencia médica ha descubierto que en el instante de que un ser humano muere, se desprende una energía. La han detectado, una energía se desprende. Y mire, hermanos, lo último, ya esto es nuevo, lo último que la ciencia ha descubierto, hermano, la ciencia descubrió ya que el ser humano tiene un alma que sale del cuerpo. Ellos no saben a dónde van, pero ellos han descubierto. ¿Sabe, hermanos? Científicamente ellos llegaron a la conclusión, por una investigación muy profunda del cuerpo, que nosotros tenemos una energía. Se descubrió que nuestro cuerpo tiene como tubos como de cristal. Y en esos tubos como de cristal, muy difícil de detectar humanamente hablando, es donde se asientan las emociones y los sentimientos de los seres humanos. Y han descubierto, hermanos, que ese es el alma. Ellos, los científicos, dicen, esa es el alma, y sale, y esa alma nunca muere. Esa energía vuelve al espacio, es lo que ellos dicen, a después poseer o meterse en alguna otra cosa. Pero nosotros sabemos por la Biblia, hermanos, que nuestra alma sale y se va al cielo, porque lo acabamos de ver, hermanos. El alma sale del cuerpo y vamos al cielo con el Señor. Me recuerdo una hermana, ya no está con nosotros. Su hijo
estaba sufriendo mucho. Ella sufría mucho. Y ella dijo, prefiero que mi hijo se muera a verlo así. Porque yo sé que al morir ya va a estar en paz y va a estar con el Señor, a verlo sufrir. Pero por falta de fe, hermanos, nosotros escogemos ver sufrir un ser amado a que estén con el Señor en el cielo. Apocalipsis 7:16, hermanos. 7:16. Mira lo que dice la Biblia. 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estamos hablando, hermanos, de ya estar en la presencia del Señor, hermanos. Mire, yo no quisiera que a alguno de nosotros tuviéramos que pasar por un momento difícil. Pero tenemos que entender, hermanos, que eso sucederá. Y por eso la Biblia está llena de promesas. Y ahora por eso podemos entender por qué es estimada la muerte de los santos ante los ojos de Jehová. Porque nosotros vemos el acontecimiento terrenal, pero Dios los ve, hermanos, en el cielo con Él. Vuelva nuevamente conmigo a Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No existe, hermanos, mayor consuelo cuando alguien a quien amamos parte que confiar en lo que dice Dios acerca de que nuestra alma estará, hermanos, en la presencia del Señor. Obviamente, a una madre le duele cuando su hijo se va a estudiar por años. Le duele cuando su hija se casa y se va a ir. Le duele. Hermanos, a nosotros nos causa tristeza cuando una familia se tiene que ir de la iglesia. Eso es normal. Pero el apóstol Pablo dijo, en cuanto a los que han dormido, que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Sí hay tristeza, sí hay lágrimas, pero no podemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos la esperanza, hermanos. La esperanza en nuestros seres amados que son cristianos y la esperanza en nuestra vida, que cuando nos visita la muerte sabemos, hermanos, a dónde vamos a ir. Repito, yo no quisiera que a nadie nos pasara algo triste. Los hermanos que tienen más tiempo en esta iglesia saben cuántos hermanos que hemos amado tanto y han sido tan fieles a Dios y han sido tan buenas personas, ya no están aquí, ya murieron, hermanos. Y ciertamente nos llegamos a preguntar, hasta yo mismo llegué a preguntarme, ¿por qué? Si eran buenas personas, si eran buenos cristianos. Porque Dios quiere, hermanos, darnos testimonio. Porque Dios, hermanos, los lleva con Él para consolarlos. Y sabe, hermanos, todos los hermanos que han partido en esta iglesia y en cualquier otra iglesia, ya su pastor no es el pastor Ávila.
Su pastor es Jesucristo. Dice la Biblia que Él los pastoreará, hermanos. ¿Qué escoges tú? ¿Que Cristo te pastoree o que este hombre te pastoree? Claro que Cristo, hermanos. Claro que Él. Yo sé que cuando uno predica un mensaje como este, pensamos que no lo necesitamos ahorita. Falta mucho para pasar una prueba así. No sabemos cuándo, hermanos. Pero tenemos que estar conscientes que un día va a pasar. Y debemos tener la suficiente fe, venga lo que venga, que hermanos, nosotros vamos con el Señor. ¿No cree que es una vergüenza que los científicos de hoy digan que el ser humano tiene un alma y que sale del cuerpo y no saben a dónde va? Pero la Biblia nos dice que el alma de un creyente, de un santo, va al cielo. ¿Cómo es posible que ellos puedan creer más eso que un cristiano que lee la Biblia? O a lo mejor porque no la lee, por eso anda por la calle de la amargura. No olvide esto que acaba de escuchar. Cierren sus ojos, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por hablarnos por medio de la Biblia. Tal vez la mayoría de los que estamos aquí, incluyéndome yo mismo, hemos conocido a gente tan linda, familia tan buena, que ya no están con nosotros. Y nos preguntamos por qué. Pero ahora sabemos que usted los estima, porque estarán descansando con sus ropas blancas. Ya no tendrán frío, no tendrán calor, no tendrán dolor, no tendrán hambre, no tendrán angustia. Ya no sufrirán persecución, ninguna tribulación. Estarán en un lugar maravilloso. Ayúdenos a confiar y creer que nuestro padre, nuestra madre, la hija, el hijo, el niño, la niña, ya están allá. Yo confío que mi padre y mi madre y mis hermanos y sobrinos y tías, primos, allá están y un día nos reuniremos nuevamente todos. Señor, salve a cualquier persona que esté aquí en esta noche que no tenga seguridad de salvación. Bendiga esta invitación. Todos en oración, hermanos. Ore al Señor que le dé fe. ¿Cómo está su fe? Esos hombres fueron muertos a espada, partidos en pedazos, quemados, ahorcados, decapitados. ¿Pero por qué Dios permitió eso? Para que dejaran testimonio de lo que es un verdadero cristiano, de lo que es ser fiel y creer. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Él los quería con Él en el cielo, en un lugar mejor. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Cristo los pastoreó, o Cristo los pastorea. El mejor pastor, el príncipe de los pastores. Habrá alguien en esta noche que dirá: pastor, yo estoy visitando esta iglesia, yo no sé a dónde voy cuando muera. Yo quisiera tener la seguridad de ir al cielo, quisiera entregarme a Cristo. Ore por mi pastor. ¿Habrá alguien que levantará su mano? Veo allá mero atrás una damita, no sé si por ahí se arrima alguien a confirmar. ¿Alguien más que nos visita? ¿Alguien más que dirá: pastor, yo quiero entregarme a Cristo en esta noche? ¿Habrá alguien más? Si usted nos visita, para ustedes esta invitación. ¿Habrá alguien más? Nada más levante su mano y bájela. Es todo lo que le queremos pedir. ¿Habrá alguien más? Ok, hermanos. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Señor, ayúdenos a no olvidar estas promesas, este mensaje. Habemos ya muchos, no pocos aquí, que alguien que amábamos ya no está con nosotros. Quizás algunos todavía no han sido consolados completamente, porque nada más pensaron o viven pensando en lo difícil que fue
y no en lo bello que es ahora en el cielo. Ayúdenos a abrazar esas promesas verdaderas y reales. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.